buenas tardes. Vamos a continuar con lo que sería el tema de tipos de tejidos animales y vegetales. Tema 1 de la unidad 7, funciones vitales de los seres vivos, que es lo que vamos a estar trabajando durante esta semana. Vamos a iniciar diciendo que la formación de tejidos es propia de organismos pluricelulares, organismos más complejos, y estos tejidos los podemos identificar como la organización de células especializadas que dan paso a una característica en concreta, una característica que el organismo necesita para su buen funcionamiento. Entonces, afirmamos que los tejidos es propio de los organismos complejos. Durante este tema vamos a ver algunos tejidos vegetales y también vamos a ver los tejidos animales. Dentro de los tejidos vegetales identificamos dos tipos de grupos generales. El primero son los tejidos de carácter meristemático, que son los encargados del crecimiento, y los tejidos fundamentales, que son los encargados de las condiciones y las características fundamentales de la planta, como la alimentación, el crecimiento secundario, el almacenamiento de nutrientes, el sostén, entre comillas, el movimiento. Entonces podemos identificar primero los tejidos meristemáticos, que son los encargados del crecimiento de la planta. Estos tejidos los encontramos en dos grupos. Los encontramos como un meristemo apical, que se encuentra en los primordios foliares, o sea, en el ápice de la planta, y también los encontramos en el meristemo radicular, que sería la raíz. Estos tejidos con el tiempo y con el crecimiento del organismo, o sea, de la planta, se van transformando en otros tejidos. Pero también hay que recordar que las capacidades meristemáticas no se pierden durante el desarrollo. Por eso es común observar que si alguien, por ejemplo, quiere sembrar una planta, generalmente le pueden dar un tallo o una ramita, uno la siembra, y con el tiempo vemos que han desarrollado raíces y ya comienzan a desarrollar flores, hojas. Eso quiere decir que son las capacidades meristemáticas que tiene la célula, y estas no se pierden, a diferencia de nosotros los que estamos dentro de los grupos de los animales, que ya no podemos generar órganos ni generar miembros del cuerpo. Los tejidos meristemáticos los podemos identificar como el meristema apical. Nosotros observamos acá, son células de crecimiento, son células que se están dividiendo constantemente. O sea, quiere decir de que son grupos que se encargan simplemente de la división celular, y con el tiempo estas comienzan a correrse a la parte interna de lo que sería el cuerpo de la planta, dándonos a entender que las células meristemáticas con el crecimiento pasan a formar otros tejidos, ya no forman parte del tejido meristemático, sino que pasan a formar otros tejidos. A esta característica en específica se le llama especialización. Quiere decir que dependiendo del lugar que se encuentre esta célula o este grupo de células, van a formar un tejido específico. En el caso del meristema radicular podemos observar en este punto las células meristemáticas que con el crecimiento de las raíces comienzan a correrse, formando lo que serían otros tejidos, que son los que vamos a ver más adelante. Dentro de los tejidos que se forman a través de los meristemas, vamos a encontrar los tejidos fundamentales. Estos tejidos los dividimos entre grupos. El primer tejido se llama parénquima o tejido parenquimático, que es el tejido más común de la planta, y es el más común debido a que es el que se genera principalmente después de ser un meristemo. A este los encontramos ya sea en las hojas, en la médula, en las raíces, en los tallos y en los frutos, y dependiendo de su ubicación tienen algunas funciones en concretas. Por ejemplo, el tejido parenquimático de las hojas se encarga de la fotosíntesis. Hay tejidos parenquimáticos en los tallos que se encargan de lo que sería la secreción de sustancias, y los que se encuentran en lugares específicos según el tipo de planta los podemos encontrar como fruto o como raíces. Cuando el tejido parenquimático comienza también a desarrollarse, va formando otros tejidos que son estos dos que vemos acá. El tejido colenquimático, que tiene un carácter estructural en la planta y que le da la función de sostén y flexibilidad. También los podemos encontrar en los tallos, en las hojas, en los peciolos
y en los pedúnculos florales. Y por último tenemos como tejido fundamental el esclerénquima. Este tejido tiene una característica principal, que es el que da paso a lo que serían los tejidos vasculares. Esto quiere decir que también cumplen una función de sostén y de resistencia de la planta, pero también son los encargados de dar las condiciones principales para que se genere el transporte, ya sea de nutrientes o el transporte de agua dentro de lo que sería el organismo. Vamos a ver ahora un esquema de un corte transversal de una planta de una monocotiledonia. Este, por ejemplo, es el corte que nosotros veríamos a microscopio de un tallo de un maíz, de una planta de maíz. Entonces observamos que en la parte interior vamos a observar un cúmulo de células. Entonces todas estas células han sido creadas a través del tejido meristemático y pasan a formar parte del tejido parénquima. Con el tiempo, este tejido, con el crecimiento secundario de la planta, quiere decir que la planta va a tender a engrosar. Este tejido comienza a correrse hacia la periferia y aquí vemos que existen unas células más oscuras. Esto quiere decir de que este tejido, que es parénquima, cuando llega a esta zona ya se ha convertido en otro tejido porque tiene una función diferente. La función que cumple ese tejido lo vamos a ver en el que sigue, que es colénquima. Nos dice que durante el desarrollo de la planta y en el crecimiento secundario los tejidos se corren hacia la periferia. Estos tejidos con el tiempo tienden a engrosar su pared celular, dando la función de sostén de la planta. Y es lo que nosotros vamos a conocer comúnmente como corteza. Entonces el tejido colenquimático es tejido ya un poco mayor, que ha tenido un engrosamiento de su pared celular, una lignificación, por lo que sus células se vuelven más rígidas y eso permite que la planta en su crecimiento secundario pueda sostenerse, aunque ésta tenga un gran tamaño. Lo vemos en los árboles, por ejemplo. El siguiente tejido fundamental es el tejido esclerenquimático. Generalmente las células del esclerénquima son células que mueren y sirven como base para lo que sería el sistema vascular de la planta. Si nosotros observamos esta imagen, nos podemos dar cuenta que el esclerénquima que está formado en esta zona son células que han perdido su contenido protoplasmático, son células huecas, pero su pared celular sigue intacta, dándonos a entender que tienen una función como de una tubería. Así que este tejido esclerenquimático con el tiempo pasa a formar parte en su desarrollo, en su especialización, de un tejido vascular. Vamos a pasar ahora a los tejidos vasculares. Nos dice que estos son grupos de células que recorren todo el cuerpo de la planta y tienen la función del movimiento de metabolitos. Eso quiere decir productos generados a través de la fotosíntesis y también de agua y de los nutrientes que tiene el suelo. Los tejidos vasculares se organizan en una estructura denominada haz vascular. Los haces vasculares son estas estructuras que forman dos tejidos que denominamos xilema y floema, que se encargan del transporte de agua y de savia bruta y de savia elaborada. Estos tejidos tienen las características que están huecos y perforados, por lo que permite que dentro de ellos existe el transporte de nutrientes. De un símil sería lo más parecido a lo que los animales tienen, que sería su sistema circulatorio. Vendría siendo como la contraparte vegetal. Entonces acá podemos observar un corte de una planta dicotiledonia, sería una planta pues tradicional. Observamos en esta zona de acá lo que sería su tejido parenquimático. Aquí vemos su esclerénquima, acá vemos el tejido colenquimático y acá vemos el tejido vascular, que sería en estas zonas con células agrupadas que permiten lo que sería el transporte de nutrientes. El tejido vascular también lo podemos identificar en este corte longitudinal y nos dice que está compuesto por el xilema, que son unas células denominadas tráqueas, células acompañantes y traqueidas. Estas células tienen las características de las perforaciones, lo que permite el paso de sustancias. Si nosotros observamos en este corte, estas células pareciera que están como cortaditas. Eso quiere decir que están perforadas en la parte interior y eso les sirve a la planta en forma de tubería.
Vamos a pasar ahora al último grupo de tejidos, que serían los tejidos dérmicos. Estos tienen la función de lo que sería el intercambio gaseoso y también la función de lo que sería el recubrimiento de las plantas. Nos dice que el tejido dérmico lo encontramos en la parte exterior de la planta, en los tallos, en las hojas, y tiene la función de intercambio gaseoso, especialmente CO2 y oxígeno molecular, que sería como un subproducto de la fotosíntesis. Este tejido está compuesto por dos tipos: el tejido epidérmico, que lo vemos acá, que es el general que comúnmente vemos en las hojas, y el tejido peridérmico, que también lo denominamos cáscara, especialmente cuando ya son plantas que ya tienen pues una edad bastante pronunciada, decimos plantas viejas o adultas, y generalmente la cáscara tiene un color bastante marrón, dándonos a entender que es la parte externa de la planta. Dentro de los tejidos dérmicos podemos encontrar los que se encuentran en vez de las hojas, que son unas células oclusivas. Quiere decir que con la luz del sol estas se pueden abrir unas células denominadas estomas, y por esas entra el CO2 y también por esas mismas sale el oxígeno molecular. Vamos a pasar ahora a lo que son los tejidos animales. Los animales, a diferencia de las plantas, tenemos una mayor cantidad de tejidos, y esta diferenciación se genera principalmente por las características propias de los animales, las cuales son el movimiento, y tampoco porque nosotros no tenemos la capacidad de crear nuestro propio alimento. A diferencia de las plantas, que con la presencia del sol, de agua y de nutrientes en la tierra, ellos se alimentan, ya que no se pueden mover. Entonces, los tejidos animales van enfocados según estas funciones, y podemos identificar 4 grupos generales: los tejidos de carácter epitelial y conectivo, que son los que vamos a ver en esta sesión debido a que es un tema bastante extenso. Los tejidos epiteliales, que son tejidos de revestimiento. Los tejidos conectivos, como su nombre lo dice, son los tejidos que tienen la función de conectar diferentes órganos o diferentes sistemas de órganos. Los tejidos musculares, que se encargan del movimiento, y los tejidos nerviosos, que se encargan de las reacciones y de los estímulos, tanto del interior como del exterior del organismo. Vamos a pasar ahora a lo que sería el tejido epitelial. Este tejido es el más extenso y constituye una capa externa de la piel. También forma parte del revestimiento de los órganos. Lo vemos acá, por ejemplo, en la imagen donde se ve la parte interna de la boca. El tejido epitelial es el tejido que forma la cavidad interna y externa del estómago, por ejemplo, hasta el ano. También es el que se encuentra en las vías respiratorias, es el tejido que forman las venas. Entonces se denomina epitelial porque es un tejido que cubre. La función de este tejido, como nos dice acá, es la de la protección. También dentro de los tejidos epiteliales encontramos otro grupo denominado tejidos glandulares, y este se encarga de concentraciones de células epiteliales que tienen la función de secreción. En este caso vemos la imagen, que serían las glándulas lagrimales, que se encargan de humedecer lo que sería el ojo. Bueno, cuando la gente llora es cuando se dan cuenta. También tenemos las glándulas salivales, que se encargan el primer mecanismo de degradación de alimentos. Tenemos las glándulas sudoríparas, que se encargan de la regulación térmica del cuerpo. Es decir, de que estas glándulas se activan cuando hay una gran cantidad de energía calórica y comenzamos a sudar. Y también tenemos glándulas internas, que se encargan del suministro de hormonas en el cuerpo. Por ejemplo, la próstata. También en el caso de las mujeres serían los ovarios, la glándula parótida, la glándula tiroides, que se encargan de la secreción de hormonas que dan un buen funcionamiento y regulación del organismo. Dentro de los tejidos de carácter conectivo, que se encargan del soporte de los distintos órganos y la protección propia del cuerpo, debido a la especialización de sus células, tienen formas y caracteres diferentes. Por ejemplo, tenemos el tejido conectivo o laxo, que es el tejido que está abajo de la piel. Tenemos también el tejido adiposo, que nosotros le denominamos la grasa,
que es muy buena para los animales, tal vez no en exceso, pero es un tejido que se encarga de la protección y del almacenamiento de lo que serían reservas energéticas. Tal vez como humanos lo vemos un poco negativo porque pues por cuestiones estéticas no nos gusta la pancita, pero en el reino animal el tejido adiposo es muy importante debido, debido a que le provee de una reserva energética en el caso de algunas especies para hibernar, o en el caso de otras especies es para sobrevivir a una temporada del invierno donde hay una menor cantidad de alimentos, por lo que usa este tejido para almacenar mucha grasa que se va a convertir en tiempo como una reserva energética. Tenemos el tejido sanguíneo, que es el encargado de llevar a todas las partes del cuerpo lo que sería oxígeno molecular, de llevar hormonas, proteínas, también forma digamos un sistema de transporte. Tenemos el tejido conectivo denso, mejor conocido como ligamentos, que son los encargados de ayudar a los músculos y a los huesos al buen funcionamiento de los miembros y a su movilidad. Tenemos el tejido cartilaginoso y el tejido óseo, que son, en pocas palabras, dos cosas de lo mismo, solo que uno es una sustancia un poco más primitiva, porque no se da en organismos superiores. Y también tenemos el tejido óseo, que se encarga del sostenimiento. Los tejidos conectivos tienen la característica y capacidad de generarnos principalmente las condiciones necesarias para identificar alimentos, buscarlo y digerirlo en algunos casos. En la clase posterior, que sería la clase de la semana después de la vacación de agosto, vamos a continuar con los tejidos musculares y con los tejidos nerviosos, porque la temática es bastante extensa. Espero que el video les haya sido de mucha ayuda. Sepan que por cualquier duda me pueden contactar por medio de mensaje privado o hacer la consulta en el Classroom o en el chat. Y estamos para siempre seguir trabajando. Feliz tarde y cuídense.